Mitad de semana y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando y por supuesto para nosotros, para todo este gran equipo, es un placer poder informarles. Vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, un informe de la ONU reconoce logros de Venezuela en materia alimentaria. En nuestro espacio de análisis les contamos de los logros económicos de Bolivia en las 2 últimas décadas, eso en el marco del bicentenario de su independencia. Y en nuestro recorrido digital les contamos que la CEPAL pronostica un crecimiento del 2,2% en la economía de Latinoamérica. Comencemos. Momento de entrar al detalle de la información. Comenzamos con el informe de la ONU que reconoce logros de Venezuela en materia alimentaria. A pesar de las sanciones ilegales que intentaron detener el avance del país, negándole el acceso a medicinas, fertilizantes y recursos a la nación bolivariana, que actualmente asegura el derecho a la alimentación con justicia y soberanía. Más detalles en el siguiente material. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otros organismos del sistema multilateral reconocieron en el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, SOFI 2025, la reducción de la subalimentación en Venezuela, que pasó de 17,6% en el año 2019 a 5,9% en 2024. Este logro se da a pesar de las sanciones ilegales que intentaron detener el avance del país, negándole el acceso a medicinas, fertilizantes y recursos a la nación bolivariana, que actualmente asegura el derecho a la alimentación con justicia y soberanía. Así quedó demostrado en el principal informe del Sistema de Naciones Unidas que mide el hambre y la malnutrición a escala global, como parte del seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030. Cabe destacar que Venezuela se posiciona como uno de los países con mayores avances en América Latina y el Caribe, reduciendo de forma contundente el indicador de subalimentación, donde además se demuestra que más del 95% de los alimentos que consume el pueblo venezolano son producidos en el país. Asimismo, como parte de los logros del país en materia de alimentación, se cosecharon más de 22 millones de toneladas de alimentos en 2024. La desnutrición infantil en menores de 5 años descendió a 1,2% y la lactancia materna exclusiva superó el 70%, ubicando a Venezuela en el número 1 en la región, por encima del valor recomendado por la ONU de 50%. Otro dato importante es que en el país caribeño, más de 5 millones de niños y niñas reciben alimentación escolar de manera continua, programa que en conjunto a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP convierten a Venezuela en uno de los países donde la seguridad alimentaria es un derecho fundamental para el bienestar de la población. Vámonos a otros temas. En Estados Unidos, el alto costo de los alimentos preocupa a los ciudadanos, según reveló una encuesta. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses afirma que el costo de los comestibles es una fuente importante de estrés de su vida actual, mientras que el 33% lo considera una fuente menor, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press, NORC. Solo el 14% afirma que no es una fuente de estrés, lo que subraya la ansiedad generalizada que la mayoría de los estadounidenses siguen sintiendo por el costo de los productos básicos de uso diario. Otros factores estresantes financieros es el costo, por ejemplo, de la vivienda o la cantidad de dinero en sus cuentas bancarias, que también se sienten ampliamente, pero pesan más sobre los más jóvenes, quienes tienen menos probabilidades que los adultos mayores de tener ahorros significativos o poseer propiedades. A medida que los precios continúan aumentando y continúa la incertidumbre económica generalizada sobre los aranceles del presidente Donald Trump, una nueva encuesta de Abernor encuentra que los problemas del costo de vida son lo más importante para los estadounidenses comunes, y muchos informan que los costos son una fuente importante de estrés en sus vidas. Trato de evitar lo negativo y mantenerme en lo positivo, pero es muy difícil, especialmente
especialmente cuando vas a la tienda a comprar algo de comer y no puedes conseguir nada para comer. Es ridículo. Los precios parecen subir cada semana, cada mes, pero cada vez que vengo veo la diferencia en el precio, especialmente las frutas. El costo me está matando. En lugar de ahorrar dinero en mi cuenta bancaria, lo estoy usando para adquirir comida. Y es que la economía estadounidense presenta indicios de profundos desafíos estructurales que van mucho más allá de las fluctuaciones cíclicas típicas, según un experto. El desempleo es bajo, del 4,2%, pero si se incluyen los trabajadores a tiempo parcial que quieren un trabajo a tiempo completo y también a las personas que tienen trabajos que no cumplen con sus estudios, ese número aumenta. La medida U6 al 8% de desempleo, que es bastante alto, pero el verdadero problema es que el 25% de los estadounidenses, ya sea que trabajen a tiempo completo o no, ganan menos de $25,000 al año. No soy muy optimista de que sean tan efímeros como esperaba, que podrían tener motivaciones políticas, que lo son, pero si los dejan en su lugar, el efecto a largo plazo será, en mi opinión, extremadamente perjudicial, no solo para la economía de Estados Unidos y los hogares y consumidores estadounidenses, sino también a nivel internacional y mundial. Mientras tanto, la industria del juguete de Estados Unidos soporta la peor parte de los aranceles ante el aumento de los costos. Para conocer más detalles, a continuación, la siguiente historia. El sector que depende en una vasta medida de las importaciones de China, es decir, el sector del juguete, en los Estados Unidos se tambalea, ya que los costos de los juguetes han aumentado a niveles récord. Los costos de los juguetes se dispararon a un récord del 2,2% en mayo con respecto al mes anterior. Si comparamos eso con mayo del año pasado, cuando los costos experimentaron una caída mes a mes de 0,4%, es una enorme diferencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles a los artículos chinos al 145% y China respondió con aranceles del 125% para las importaciones estadounidenses. Las dos partes acordaron en mayo reducir sus respectivas tasas arancelarias en 115 puntos porcentuales, después de una ronda inicial de conversaciones comerciales. Han pasado del 10% al 20 y 30%, luego al 145%. Ahora volvemos al 30% de productos que salen de China. El desafío es que este es un negocio de muy bajo margen, así que los márgenes son estrechos. Entonces, ¿cómo se toma un arancel del 30% y se aplica a un negocio en el que tal vez no se tiene un margen del 30%? Así que hay muchos juegos detrás de escena. Mucho de esto se reduce a que tomas el costo del arancel y lo distribuyes entre el propietario de la propiedad intelectual, luego su socio de fabricación en China y luego tal vez un distribuidor, un minorista. Y al final del día, lo que quede, los consumidores lo pagarán a un precio más alto. La política del tiempo de juego está pellizcando a los jugadores esenciales, es decir, a las compañías de juguetes estadounidenses. Los productores chinos, algunos de los cuales detuvieron o ralentizaron la producción debido a la falta de demanda, y los consumidores estadounidenses que en última instancia soportan el costo de cualquier aumento forzado. Y en contraste a lo que pasa en Occidente, revisemos lo que está ocurriendo en China, pues desarrolladores de videojuegos buscan aumentar su cuota de mercado global presentando sus últimos productos en la exposición y conferencia de entretenimiento digital de China 2025, o el llamado China Joy, que se celebra actualmente en Shanghai. La mayor gala de entretenimiento digital de Asia se inauguró el viernes en Shanghai con más de 700 empresas de entretenimiento presentando sus videojuegos más emocionantes. Para algunos
expositores, esta no es solo una feria para los jugadores nacionales, sino para un público más amplio en todo el mundo. Century Huangtong, con sede en Shanghai, lidera la expansión internacional de los desarrolladores de videojuegos chinos. En 2024, los negocios en el extranjero representaron más de la mitad de sus ingresos. El número de empresas chinas que van al extranjero han aumentado cada año. Nuestro juego White Survival, por ejemplo, es el primer juego de simulación con temática de nieve del mundo. Ha funcionado bastante bien. El número total de sus descargas han alcanzado más de 100 millones. Vámonos a otro tópico. Nigeria renueva una antigua línea ferroviaria para reducir los costos de transporte en medio del aumento de los precios del combustible. La línea forma parte de un sistema ferroviario interurbano en el estado de Plateau, en el centro norte de Nigeria. Fue reactivada por las autoridades locales para reducir el costo de los desplazamientos e impulsar la economía local. La mayoría de los residentes del estado tienen dificultades para hacer frente al alza en los precios del combustible después de que el gobierno federal eliminara los subsidios a la gasolina en 2023. Residentes acuden en masa a la estación de tren desde toda la ciudad, ansiosos por evitar el aumento en las tarifas de combustible para automóviles y autobuses. Los billetes de tren cuestan solo unos 20 centavos de dólar estadounidense en comparación con los 53 centavos de dólar estadounidense por cada litro de gasolina. Cuando éramos niños, en la década de 1970 y a principios de la de 1980, los trenes estaban activos, pero después de un tiempo no los vimos en movimiento. No estaban operativos, no hasta hace poco. Y se puede ver que es oportuno porque creemos firmemente que ayudará a las personas en su movilidad, especialmente con la tendencia actual en la que se ha levantado el subsidio al combustible y el costo del transporte se ha vuelto muy difícil. Mire el volumen de pasajeros que transportamos. Un autobús no puede manejarlo, incluso si funciona 10 veces al día. Lanzamos el primer tren desde Bukurú a las 6:50 de la mañana, es decir, a 10 minutos de las 7 de la mañana, y el precio es asequible. Vamos a aprovechar esta información para revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el West Texas Intermediate, marcó un precio de $65.25 y esto representa un incremento de 9 centavos del billete verde. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $67.66, también subiendo en este caso 2 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $71.58, en este caso una caída de $2.16. Vamos a hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando los logros económicos de Bolivia en las últimas 2 décadas, esto en el marco del bicentenario de su independencia. Ya volvemos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y en el marco del bicentenario de Bolivia, de la independencia de Bolivia, hoy en nuestro expediente económico estaremos visibilizando cómo las 2 últimas décadas han estado marcadas por impulsar el desarrollo económico y estimular una política social que se enfoca en reducir las desigualdades y construir cohesión social a través de programas y políticas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. La nación andina entre 2006 y 2025
2025, pues alcanzó récords históricos en inversión pública, Producto Interno Bruto per cápita, reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades de ingresos y el desempleo. Según cifras oficiales del Ministerio de Economía, al cierre del 2024 el Producto Interno Bruto nominal ascendió a 46.967 millones, el valor más alto registrado en la historia económica del país. Esta cifra representa un crecimiento del 27,3% respecto a 2020 y del 14% en relación con 2019, mientras que la inversión pública acumulada entre 2006 y 2004 alcanzó 52.887 millones de dólares, más de 4 veces el monto registrado durante el periodo de 1985 a 2005. El principal destino de esta inversión fue a sectores productivos, sociales e infraestructura. Cabe destacar que los excedentes económicos de Bolivia son provenientes principalmente de los hidrocarburos y la minería. Uno de los hitos clave ha sido la nacionalización de las empresas en 2006, cuando se recuperó el control de hidrocarburos, impulsando ingresos para el Estado y el bienestar social de los bolivianos. Les contamos más en el siguiente material. La nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en el año 2006, mediante el Decreto Supremo 28.701, marcó un giro en la economía boliviana al recuperar el control estatal sobre los hidrocarburos, pues solo por renta petrolera, durante estos 18 años, obtuvo un ingreso histórico acumulado por aproximadamente 50.000 millones de dólares, recursos que benefician al pueblo boliviano. Estos ingresos han estado impulsados principalmente por exportaciones de gas, y los mismos han favorecido de forma directa el crecimiento, contribución y desarrollo de los diferentes programas y proyectos de cobertura de salud, educación, vivienda, empleo y diversificación productiva que mejora la calidad de vida de las familias bolivianas. Y en este sentido, cabe destacar que el acceso al gas natural creció 4,3 millones de metros cúbicos por día, beneficiando a 1,7 millones de personas con conexiones domiciliarias desde el 2006. En la actualidad, Bolivia cuenta con más de 20 millones de toneladas métricas de recursos de litio en el salar de Uyuni, en la provincia de Potosí. El llamado oro blanco, desde la nacionalización en el año 2009, es gestionado por yacimientos de litio bolivianos. En su plena soberanía, el país ha buscado no solo extraer litio, sino industrializarlo para producir carbonato de litio, cloruro de potasio y eventualmente baterías de ion litio. Cabe destacar que en 2024 la estatal Yacimientos de Litios Bolivianos generó ingresos por más de 258 millones de bolivianos por la comercialización de productos del salar a destinos marcados de Europa, Asia, América Latina, entre algunos otros. Su inclusión en el catálogo de oferta exportable abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia de estos productos en otros mercados internacionales. En el marco del Bicentenario, el litio se presenta como una herramienta para diversificar la economía, reducir la dependencia del gas natural y así consolidar la soberanía económica. Y ya para finalizar, les contamos que en el marco del Bicentenario de Bolivia, el Banco Central presta un billete, moneda y el libro, el billete, el libro y la moneda oficial del Bicentenario. Revisemos lo que reseña la casa. Serán 13 millones de monedas de 2 bolivianos con valor legal y marca del Bicentenario, las cuales entraron en circulación desde este lunes 4 de agosto a lo largo de todo el país. A la par, presentaron el billete de 200 bolivianos. La población tendrá la posibilidad de canjear monedas comunes por las nuevas. Además, el Banco Central de Bolivia pondrá a disposición versiones de colección, monedas de plata, en oro y el propio billete conmemorativo. El acto fue inaugurado, el acto inaugural estuvo liderado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Chocanahuanca en la Casa de la Libertad de Sauce. Permítanos hacer una segunda pausa y al regreso a nuestro recorrido digital les contamos cómo la CEPAL pronostica un crecimiento de 2,2% en la economía de Latinoamérica. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar con nuestro recorrido digital.
Lo hacemos con la agencia Xinhua en español, que titula: Economía de América Latina y el Caribe crecerá 2,2% en 2025, estima CEPAL. De acuerdo con esta información, en la nueva edición de su informe anual, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, Movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo, el ente advirtió que Latinoamérica y el Caribe se encuentran sumidos en un prolongado periodo de bajo crecimiento. En la presentación realizada en Santiago de Chile, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, alertó que a mediano plazo la región enfrentará el reto de preservar su estabilidad macroeconómica y avanzar en su transformación productiva en un entorno internacional cada vez más volátil. Asimismo, la entidad afirmó que el panorama económico para esos años estará marcado por un menor dinamismo de la demanda agregada interna, en particular por la desaceleración del consumo privado, mientras que a nivel mundial se modera el crecimiento. Avanzamos con TV Brix, que reseña: Etiopía impulsa economía verde con vehículos eléctricos y transporte ferroviario. El despliegue de vehículos eléctricos en el sector transporte forma parte de las medidas estratégicas, con iniciativas como el ensamblaje local de la instalación de estaciones de carga públicas y la expansión de flotas eléctricas en distintas ciudades, incluidas Addis Abeba y otras zonas regionales. Expertos en cambio climático explicaron que el país está aplicando activamente estándares internacionales de descarbonización y se ratifican los esfuerzos nacionales por reducir las emisiones de gases y efecto invernadero y fomentar la sostenibilidad ecológica. Estas acciones conjuntas reflejan el compromiso del gobierno etíope con la construcción de una economía verde y resiliente al clima, al tiempo que promueven ciudades más saludables y disminuyen los costos energéticos del país. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con Hispan TV, que nos muestra en su titular: Rusia arremete en contra de Estados Unidos por medidas arancelarias al sur global. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó el lunes durante una conferencia de prensa que el endurecimiento de la política arancelaria por parte de Estados Unidos en contra de los países del sur global vulnera la soberanía de estas naciones, al señalar que el gobierno estadounidense no acepta la pérdida de hegemonía en el emergente orden mundial multipolar y sigue aplicando políticas neocoloniales en contra de quienes se niegan a someter en la arena internacional. Zaharova declaró: las sanciones y restricciones son una lamentable realidad de la etapa histórica actual que afecta al mundo entero. En ese sentido, anunció que su país está dispuesto a incrementar la cooperación con ellos para contrarrestar la presión de las sanciones unilaterales ilegales y fomentar un orden mundial verdaderamente multilateral, justo e igualitario. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerden que en telesurtv.net está toda la información a su disposición y les invito, como siempre, a seguirnos en redes sociales, particularmente en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.